El derecho es un aspecto el cual se encuentra difícil definir, o por lo menos en el cual no se ha llegado a una resolución general en su concepto, considerado un fenómeno multidimensional. Se deduce que puede ser estudiado desde múltiples perspectivas de las cuales se generan diversas conclusiones. Se debe realizar una aproximación por zonas que permita una proximidad gradual al fenómeno jurídico, del cual se podría derivar una propuesta de definición. Estos rasgos básicos pueden alterarse en función de la idea del derecho, de la precomprensión que previamente se mantenga. Se debe recalcar que el derecho nos rodea y conduce continuamente. Se podría suponer que el derecho regula los momentos o actividades más significativas del día a día de los individuos o los grupos a los cuales estos integran. El derecho sobresale por tener naturaleza normativa, de los que están sujetos los destinarios de este sistema. Asimismo, se afirma que la capacidad del derecho corresponde al mundo del deber ser, que los sujetos deben acoplarse a esos comportamientos para que el modelo social lacteado por el derecho se pueda ejecutar. Surgen problemas de definición que pueden estar determinados por varios factores. Esto quiere decir que la comprensión moderna del derecho está en función de determinadas circunstancias históricas. De esa manera, su concepto ha cambiado dependiendo de la transformación histórica en la que ha ocurrido esa determinada forma de organización social. Se deben tener en cuenta la existencia de problemas que podrían ser considerados de naturaleza terminológica, como la ambigüedad, vaguedad y emotividad. Las normas jurídicas son un conjunto de enunciados que fijan la manera en que ha de organizarse un vínculo social determinado. Una parte clave de las normas jurídicas son, en sustancia, órdenes o prohibiciones de hacer algo respaldadas por la amenaza de una sanción. Pero el derecho no es solo un conjunto de normas que prohíben u ordenan, también autorizan a hacer algo. Conceden facultades o poderes a quienes se encuentran en determinadas situaciones para ser utilizadas en el límite de la libertad y el albedrío. Los derechos subjetivos son situaciones de poder concreto, los cuales son amparados por la ley y pueden ser usadas discrecionalmente para saciar necesidades e intereses. Por otro lado, el derecho objetivo no se restringe a otorgar facultades o poderes para obrar en forma determinada, sino que destaca la naturaleza instrumental, poniendo a la voluntad individual la posibilidad de adaptar nuestras relaciones jurídicas en la forma que estimemos conveniente. Las normas morales suponen la conciencia de un deber, de una conducta a observar. Su incumplimiento trae consigo el reproche moral. Muchas normas morales son también jurídicas, pero esta equivalencia no existe en muchos casos. Incluso cuando es existente, no se pueden olvidar sus grandes diferencias. Validez, eficacia y justicia. La validez de la norma se identifica con su pertinencia a un determinado sistema normativo. Esto significa la existencia de tal norma como norma jurídica. Para que una norma jurídica sea válida, debe haber sido producida por un órgano competente, haber atravesado un procedimiento adecuado, no debe haber sido derogada por una norma posterior y no puede estar en contradicción con las normas superiores a ella en el sistema jurídico. La eficacia. Una norma es eficaz cuando los sujetos a los que la norma va dirigida la cumplen. Es la adecuación entre el mandato de la norma y los fines que se pretenden alcanzar con la misma. Las normas pueden entenderse como instrumentos para alcanzar determinados objetivos. Además, estas tienden a confundirse e integrarse en el conjunto de patrones de comportamientos normales y admitidos en una comunidad. Conjuntamente a esto, hay normas que son cumplidas de manera espontánea, otras que solo se cumplen bajo amenaza de sanción y algunas que se incumplen. Por último, encontramos el principio de justicia. La justicia se puede definir como el principio de orden y armonía que no implica nada en específico, sino la necesidad de que ocurra aquello que éticamente debe suceder. Además, sabemos que el derecho no es neutro. El juicio sobre la justicia de una norma es en este sentido
un juicio de valor que surge de la contestación de la adecuación entre el ser de la norma y el deber ser de la misma. Los actos coercitivos están descritos por la ciencia del derecho, mediante fórmulas que bajo ciertas condiciones determinadas, ciertos actos coercitivos determinados por la ley deban tener lugar. Estas fórmulas son juicios hipotéticos. La ciencia del derecho describe su objeto, que son las normas, mediante enunciados de debe ser. La relación entre los elementos de los juicios hipotéticos son, en término kelseniano, de imputación. No nos dicen lo que ocurrirá en el caso de que se verifique el evento condicionante, sino lo que debe hacerse. La sanción es imputada al delito. La consecuencia jurídica o acto coercitivo es imputado a la condición jurídica, que sería el acto indeseado o delito, o como Carl English propuso para el modelo de la norma jurídica, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. La imputación es un acto volitivo humano y es un nexo normativo. Aquí podemos aplicar el principio de retribución. Si tu conducta es mala, debes ser castigado. Si tu conducta es buena, debes ser recompensado. Derecho como forma de organización social. El derecho realiza una tarea de ingeniería social que consiste en la armonización de intereses en conflicto, a su vez la cohesión y la integración social de los niños en una determinada estructura social. El derecho es considerado una institución, por lo tanto una actividad organizada en el grupo. Después de la separación del derecho y la religión, lo cual conlleva la existencia de una especificidad jurídica al cuidado de los niños que se le denomina derecho. Tipos de especificidades jurídicas. 1. Irracional formal, propio de las sociedades primitivas. Posee funciones jurídicas vinculadas a las funciones religiosas o mágicas. Este no suele estar escrito. 2. Irracional material, también propio de las sociedades primitivas. Este posee un carácter profético y carismático. También es llamado derecho causístico. 3. Racional formal, caracterizado por la previsibilidad, calculabilidad y tecnicismo jurídico. Corresponde con el derecho occidental moderno propio del Estado liberal. La especificidad jurídica se ha caracterizado siempre por la institucionalización normativa y coactiva, y su funcionalidad es establecer la organización social. El derecho establece autoridades, impone reglas de comportamiento, procedimientos para la resolución de conflictos y distribución del uso de la fuerza. Según Durkheim, cuanto mayor es la diferenciación funcional de la escritura social, mayor es la especificidad jurídica con respecto a otros mecanismos de regulación conductual, lo cual implica una mayor complejidad de la propia estructura jurídica. Lo anterior le permite al derecho monopolizar la organización de las relaciones societarias y la producción de orden, seguridad y paz social. Toda forma de control social presenta un esquema típico. A un determinado comportamiento de un sujeto se le hace seguir cierta consecuencia. El derecho representa uno de los sistemas más efectivos de control social, en cuanto es considerado como mecanismo de integración y regulación de las conductas sociales de los individuos. Para que exista cualquier tipo de control social, es necesario la presencia de dos elementos. Carácter material. Son elementos normativos y valorativos de la conducta o modelos de acción. Y carácter formal. Mecanismos, técnicas e instrumentos a través de los cuales se transmiten las pautas de comportamiento a los individuos. El instrumento de carácter formal más efectivo para ejercer el control social es el uso de la fuerza. Los mecanismos de control social, ejercidos básicamente a través del control penal de los comportamientos, imponen un determinado y sutil proceso de dominación. Existen, por otro lado, dos tipos de control social ejercidos por el derecho. Uno es el represivo y se produce a posteriori, determinando una sanción negativa. Y otro es promocional, regulativo y preventivo, el cual genera una sanción positiva o control positivo. Las funciones sociales del derecho.
En el ámbito de la sociología del derecho, según la cual el derecho cumple una función, esta no puede ser más que positiva, ya que todos los elementos del sistema social han de ser funcionales para alcanzar el punto de equilibrio de la cohesión social. Al derecho se le otorgan dos tipos de funciones, las funciones positivas y las funciones negativas. La función de integración social o de control social. El derecho constituye el mayor y más importante factor de cohesión social. La función de integración social la realiza el derecho gracias al carácter persuasivo de sus normas en la acción social de los individuos. Cuando la persuasión falla, es mediante los mecanismos jurídico-formales del control social que el derecho realiza esta integración. Existen además diferentes técnicas con las cuales el derecho puede ejercer su función de control social: las protectoras y represivas, las organizativas, las directivas, las regulativas e intervencionistas y las promocionales o incentivadoras. La función de tratamiento o resolución de conflictos. Lo que hace el derecho en este caso es juridificar el conflicto y mantenerlo bajo control, pero no hacerlo desaparecer. Además, la función de tratamiento de conflictos no se centraría solamente en la tarea judicial, sino aquí en el tratamiento de conflictos. El derecho deberá juridificar el mismo, es decir, realizar la fase legislativa y la normación administrativa. La función de organización social. Se trata de distribuir el poder social y de asignar roles sociales, es decir, otorgar competencias, de regular los comportamientos sociales interviniendo en las estructuras sociales, culturales y económicas. Además, ir distribuyendo o redistribuyendo los recursos disponibles. La función de legitimación del poder. En un primer lugar, el derecho otorga legitimidad a los órganos y autoridades públicas mediante normas competenciales y procedimentales. En un segundo lugar, el derecho otorga legitimidad también a las acciones de los destinatarios de las exigencias jurídico-normativas. Los actores sociales pueden acudir también a otros idearios jurídicos para buscar el momento justificatorio de sus acciones.